la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches para el pueblo del Señor, a los hermanos que nos escuchan o que nos ven ahí por nuestras redes, y también a los hermanos que están acá y los que nos ven en otros sitios. En el momento en que la persona tenga la disposición de tiempo para escuchar el programa o para escuchar la enseñanza. Bueno, más de 18 años, pues todavía como que está uno como con el hábito. Bueno, vamos a seguir tomando decisiones, así como el Señor nos ha hablado de que este es el año, este es el tiempo en que de elecciones, donde cada uno de nosotros vamos a tomar decisiones sobre situaciones, sobre, digamos, tareas o responsabilidades que Dios nos ha determinado y que nos ha impuesto. Un saludo para todos los hermanos, los que están en Medellín. Ahora tenemos una nueva personita que nos escucha, pero que hasta ayer o antier me enteré, es una hermana que está en Arauca y que ella también nos está escuchando. Un saludo entonces y una bendición especial para las personas de Arauca, para los hermanos de Bogotá, para los de Piedecuesta y para todos los que nos vean en este momento. Un Dios le bendiga y qué bueno saber que están conectados escuchando la palabra del Señor. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Hablábamos con el pastor y en un tiempo, o se dice que en estos tiempos no hay profetas, que no hay, bueno, todo este montón de cosas, pero cuando usted lee la palabra en Mateo, una de las, digamos, de las advertencias de Jesús es que tengamos mucho cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros. Luego sí los hay. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que los profetas del antiguo pacto son diferentes al mover de este tiempo del profeta. Porque los profetas del antiguo pacto, muchos de ellos venían a hablar de la obra de Cristo. Venían a hablar de la redención. Como ya eso está escrito, pues lo que el Señor está utilizando, y es lo que yo siempre he dicho, no tanto los ministerios como títulos, sino como funciones. Porque recuerden la vigilia que nosotros tuvimos en el 2020, creo, cuando hablamos sobre Mateo 28, si no estoy mal, donde el Señor nos manda a la comisión y ahí definimos que todas esas cosas era para pastores, para profetas, para evangelistas, para predicadores, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y si estamos moviéndonos en los tiempos y nos estamos preparando para, digamos, para el auge o la salida o la aparición del falso profeta, quiere decir que sí existen y que sí se dan, porque la Biblia lo dice, la palabra del Señor lo establece. Y aquí nosotros vamos a analizar y vamos a mirar, y cada uno de nosotros vamos a elegir
¿A quién le queremos servir? Y la palabra es muy clara con respecto a lo que nos dice el Señor con estas funciones que Él ha dejado a la iglesia. Porque son funciones, vuelvo y le digo, más que títulos, son funciones que tenemos los siervos del Señor. Los ungidos, los llamados, los seleccionados por el Señor para que se realice una tarea en especial. Y dentro de la definición que nosotros ya tuvimos, vamos a analizar cada una de estas partes que forma la definición de un profeta. Vamos a analizar cuál es esa función que cada uno de nosotros vamos a realizar. Y qué es lo que el Señor nos ha llamado a muchos de nosotros. Y hoy analizaba y miraba que un profeta también es un maestro, porque el maestro instruye y el profeta también trae instrucciones de parte de Dios. Entonces vamos a analizar y vamos a mirar y a corregir, porque es el tiempo del Espíritu y el Espíritu de verdad, como decía la canción que nos trajo Chío, pues vamos a ir corrigiendo muchas cosas que de pronto fuimos porque escuchamos a Pepito, porque tenía una fama mundial, porque tenía una congregación, una mega iglesia. Y vuelvo y le digo que a veces nosotros creemos que el número de personas, eso me da espiritualidad, y fíjese que no. Y hoy desafortunadamente en muchas personas o denominaciones siempre se está buscando, son seguidores. Dele suscríbase, dele un me gusta, porque eso es lo que aparentemente nos da como un estatus, como un lineamiento delante de la gente. Y nosotros nos hemos olvidado que nosotros le predicamos es a Cristo, predicamos de Cristo, y que nosotros somos los seguidores del Señor. Y por eso es importante que cada uno de nosotros analicemos todas las cosas que estamos viviendo, que estamos pasando, porque está en juego, digamos, muchas cosas que no son del Señor. Y vuelvo y le digo a usted lo que le decía esta mañana a un amigo que hablábamos, haciéndome una aseveración y contándome una serie de cosas, y yo le decía, mira, no te preocupes por el devenir. Todo lo que está sucediendo está escrito en la Biblia y tiene que cumplirse. Yo no puedo orar para que las cosas del Señor no se cumplan, porque dejaríamos sin peso la palabra del Señor. Y hay cosas que se tienen que cumplir. Si realmente el pueblo del Señor o la iglesia de Cristo cumpliera lo que dice 2 de Crónicas 7:14, pues es la única manera como el Señor sane la tierra y el mundo no pase. Pero como no va a ser así, porque la misma palabra de Dios lo establece, si no, mirémonos a nosotros mismos, en qué condiciones estamos con el Señor. ¿Cómo es nuestro caminar? Como decía la canción, ¿estamos en la carne? ¿Estamos viviendo este tiempo en la carne, o estamos en la carne pero estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Porque es la tarea. Vamos a definir y vamos a analizar algo muy bonito, porque usted no sabe si el Señor le va a dar a usted una función de profeta. ¿Y qué es lo que me dice a mí la palabra del Señor y qué es lo que me está diciendo a mí el Señor con respecto a esta función, o digamos la tarea que estamos nosotros llamados a dar o a hacer para cuidar a los demás de las falsedades? ¿Ya? Para cuidar a los demás de que estén en lugares o en iglesias que son falsas, que son mentirosas, que lo único que les interesa es el dinero y la forma y la manera de cómo enriquecerse, sin interesar la salvación ni de ellos y menos la cantidad de seguidores que puedan tener o la cantidad de pueblo que puedan estar asistiendo en la congregación. La primera definición o la definición del profeta dice, es aquel a quien Dios llama.
y lo reviste de poder y su autoridad para hacer y hablar en su nombre, con el propósito de revestirnos de su autoridad en cuanto al decir y en cuanto a hablar. Esa es la definición que yo les había dado a ustedes en nuestra enseñanza anterior. Pero me he tomado hoy, digamos, en la tarea y en la responsabilidad de desglosar esta definición para poder entender un poquito la función que cada uno de nosotros vamos a cumplir como profeta del Señor. Y dice que el profeta es aquel a quien Dios llama. Y cuando hablamos o cuando la Biblia me habla del llamado, me está hablando de una elección. Me está hablando de una selección. Dentro de todo el pueblo del Señor, fíjese que el Señor nos ha dado artes, el Señor nos ha dado talentos, el Señor ha dado una cantidad de gracia, de favores, de dones para que nosotros podamos desarrollar la obra de Cristo, para que nosotros podamos mantener unido al cuerpo de Cristo. Porque mientras nosotros no nos mantengamos unidos al cuerpo de Cristo, entonces se va a cumplir a lo que nosotros leíamos ahorita con Rosita en Juan 15, que habla que yo soy la vid verdadera, y el que no permanece con el Señor, Él dice que será cortado, será echado fuera. Por eso nosotros tenemos que luchar y batallar por mantenernos dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso el Señor dice que ¿cómo yo voy a recibir o cómo voy a saber en qué condiciones estoy yo si yo no participo de la congregación? Entonces fíjense que cuando Moisés daba las enseñanzas o Moisés quería darle una palabra, dice el Señor, reúneme al pueblo. Reúneme al pueblo, ¿para qué? Para que usted le pueda hablar de lo que yo le mandé a decir al pueblo. Porque nosotros, seamos maestros, seamos pastor, seamos profetas, seamos evangelistas o apóstoles, todos ellos son mensajeros de Dios, que tienen una tarea específica, que tenemos una función, ¿para qué? Para traer un mensaje del Señor. Ahora, fíjense que dice que es aquel a quien Dios llama o elige. Cuando nosotros, dice, aquí el estudio dice, cuando nosotros hemos sido o hemos recibido un llamamiento de Dios, ¿qué significa ese llamado? O que usted ha sido dada una tarea, quiere decir que usted ha recibido un nombramiento o una invitación de Dios para que usted sea un líder, para que usted cumpla una tarea, para que nosotros cumplamos una responsabilidad con un pueblo, con una familia, con una persona en particular. Pero esta persona, como nos dice la definición, esta persona que ha recibido un llamado de parte de Dios, como Abraham. Dios le habló a Abraham y lo llamó y lo sacó y lo llevó a un sitio y empezó a hablarle y empezó a darle una promesa. Y aun cuando había sido tomada su esposa para el harén del rey, el mismo Señor le habló a ese rey y le dijo, entregue la esposa que no es suya. Esa mujer no es suya. Y cuando usted la entregue, Él como profeta orará por usted. Porque por la situación de Sara, los vientres de las mujeres de ese pueblo habían estado cerrados y ya no se procreaba y ya no se tenía ningún nacimiento. Porque era la forma y la manera de cómo Dios detiene, porque hay algo que se ha hecho mal. Hay algo que no se ha cumplido, porque a veces nuestro temor y nuestro miedo nos lleva
a que nosotros tomemos decisiones equivocadas, a que nosotros de pronto nos restringamos en algo que tenemos que hacer por el temor a una autoridad. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál era el temor de Abraham? Que lo mataran. ¿Cuál es el temor que tenemos nosotros? Que nos maten, que nos quiten la vida. Porque aunque digamos sí, la muerte en Jesús es ganancia, ¿realmente estamos preparados nosotros para dar la vida por el Señor? Yo creo que no. Porque si fuera así, ¿por qué nosotros no salimos a predicar? Si fuera así, ¿por qué nosotros no salimos a evangelizar? Si fuera que realmente quisiéramos al Señor, ¿por qué no cumplimos la gran comisión? Tenemos miedo. Y ahora que nos volvieron a colocar el tapaboca, pues uno dice, uy, mejor me quedo en mi casa. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que es el miedo a morir, el miedo a irme y a dejar las cosas, y quién se va a quedar con lo mío. O de pronto, ¿para dónde me voy? ¿Estoy en la verdad? ¿Estoy caminando de acuerdo a lo que dice el Señor? ¿O para dónde me voy? Porque ese es el temor de la gente. Si no fuera así, entonces, ¿por qué cuando sentimos alguna dolencia, alguna situación, corremos donde el médico y más bien no entramos a decirle al Señor, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy así, Señor? Dígame. Otra cosa diferente es que el Señor diga, vaya al médico, porque hubo algo que se hizo mal, y no porque el Señor no lo pueda sanar, sino porque mi fe no me alcanza hasta allá. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que este profeta es la persona a quien Dios llama, ha elegido, le ha dado un nombramiento, le ha dado una tarea por hacer. Y dice, le ha invitado. Fíjense que el Señor nos ha invitado a nosotros. ¿A qué? A que lo sigamos. Esa fue la invitación que Jesús le hizo a sus discípulos. Sígueme, sígueme. Y muchos de ellos, a veces uno lee la parte del Señor y uno dice que Jesús siempre andaba con los mismos. ¿Y dónde estaba el resto? En muy contadas ocasiones dice que él estaba con los 12, pero generalmente él estaba con Pedro, con Juan y con Jacobo. ¿Ya? Con ellos tres. ¿Y dónde estaban los otros? Uno puede pensar, ¿estaban evangelizando o estaban ocupados en sus propias cosas? Porque cuando Jesús murió y se fue, la gente volvió a sus actividades. La gente volvió a sus tareas, porque se les había olvidado ya, y como no veían la presencia del Señor, pues simplemente volvieron a tomar sus redes, volvieron a tomar las cosas. ¿Para qué? Porque es que ya no estaba quien dirigía el barco. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que nosotros hemos recibido un llamado de parte de Dios, un llamado para realizar una tarea, un llamado para que usted cumpla un propósito para el Señor. Y dice una invitación debidamente autorizados. Entonces, cuando yo analizaba y miraba esta parte de la palabra de que nosotros fuimos llamados o elegidos, llamaba o miraba esta cita bíblica. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice en esta primera carta que le envía Pablo a los tesalonicenses, dice, y el que lo llama es fiel, y así lo hará. O sea, el Señor nos llamó porque Él sabe que nosotros podemos cumplirle una labor, una tarea. El Señor nos ha invitado a seguirle, pero somos nosotros los que decimos sí o los que decimos no. Si usted dice sí, fiel es el Señor y le va a respaldar y lo va a ayudar y le va a animar y lo va a poner en esa gracia para que cuando hablemos la palabra, para que cuando usted hable del Señor, de la obra del Señor,
la gente reciba el mensaje, la gente reciba la palabra. Pero antes de que Dios nos envíe, hay un proceso en el cual nosotros tenemos que pasar. Porque el Señor no va a mandar a una persona que tiene tanto odio en su corazón para que hable de amor de Dios. Se sale de su contexto. Primero Dios, ¿qué va a hacer? Va a tratar el corazón con respecto a ese sentimiento y va a mirar por qué nosotros tenemos tanto odio. ¿Por qué en mi corazón hay tanta maldad? ¿Por qué en mi corazón hay ausencia de falta de perdón? Y va a trabajar esas partes de mi corazón para que yo pueda ir a hablar con libertad del amor del Señor. Porque es que a veces a nosotros, hermano, es muy fácil hablar de muchas cosas de Dios, entre comillas. Pero lo que usted está hablando es igual a lo que usted hace. Porque la gente está mirando, si usted está hablando del amor de Dios, si nosotros estamos hablando de la seguridad, si estamos hablando que el Señor protege, que estamos hablando que el Señor sana, la gente lo va a mirar a uno. Porque a veces la gente no entiende, como dice el Señor, que a veces las enfermedades son ¿para qué? Para que yo me acerque al Señor. A veces las dolencias son ¿para qué? Lo que dice el Señor, para saber qué hay en su corazón. Por eso el Señor permite todo este tipo de cosas, para que nosotros miremos, saquemos qué es lo que realmente hay en mi corazón para entrar a trabajar en esa parte. ¿Ya? Yo recuerdo a una persona que tenía un pleito con su familia y su mamá estaba en la clínica. Y esta persona, porque tenía pleito con sus familiares, con sus hermanos, no quería ir a visitar a su mamá. No, yo no voy porque allá va a estar Pepito, Menganito y Fulanito. Y cuando yo me enteré, yo le dije, ¿por qué usted no va? Es su mamá. ¿Y qué tal que de allá no salga viva y usted en qué? ¿Cómo le queda a usted su corazón y el remordimiento que le queda a uno y toda la vida lo va a perseguir a uno esa situación? Así usted esté con el Señor, siempre va a quedar ahí como la herida, como la, ¿cómo se llama eso? Como la marca o el sello de que yo no fui. Y entonces yo le dije, hablas del amor del Señor, compartes del amor del Señor y usted no lo profesa. Entonces no sea fariseo. Entonces no hable del amor de Dios. Vaya, hable de sus pleitos y sus contiendas allá en el altar, porque eso es lo que hay en su corazón con respecto a su familia. Vaya, este es el momento de pronto en que usted se ponga en paz con Dios, con su familia, para que usted cuando se pare allá en el altar a hablar de Dios, de Cristo, el amor del Padre, usted está hablando la verdad y no sea un sepulcro blanqueado. Y la persona se enojó conmigo, pero después salió y se fue. Y cuando estaba allá, pues hizo las paces con sus hermanos, hizo la paz con su mamá y ya las cosas tomaron otro camino. Porque es que yo con qué autoridad voy a hablar de ciertas cosas si en mi corazón hay eso. Y por eso Dios cuando nos va a enviar a darle una palabra a alguien, primero va a mirar mi corazón cómo está con respecto a lo que usted le va a hablar a esa persona. Con respecto a eso. Porque Dios no, vuelvo y le digo, Dios no va a darle una palabra a alguien para que me la traiga a mí si tiene pleito conmigo. Porque la persona va a utilizar esa situación para sacar lo que hay en su corazón con respecto al estado o digamos a la relación que puede tener con usted o con cualquier persona en particular. Por eso para que Dios me envíe a mí el primero, ¿qué hizo con Moisés? ¿No lo llevó al desierto? ¿Para qué? Para que su cargo de conciencia, para que todo lo que había aprendido, para que todo lo que había visto allí en Egipto, él pudiera olvidarlo y pudiera entrar en la nueva formación que Dios le iba a dar a él.
porque él iba a tener sobre su espalda un pueblo, ¿ya? Y por eso él entendía muchas cosas, porque pasó por las manos del Señor. Y podía ser y llegar a ser el más manso de la tierra, y podía escuchar a Dios, y podía hablar las cosas conforme era, porque su corazón estaba sano. Por eso es importante, hermano, mirar cómo está mi corazón con respecto a Dios, a mi familia, a mi congregación, con mi nación. ¿Para qué? Para yo poder hablar no con rencor ni con amargura, sino con amor, como lo hace el Señor. Entonces, por eso dice el Señor que el profeta es la persona a quien Dios llama. Dios nos llamó, nos eligió, nos escogió. Fíjense que el Señor seleccionó a Pablo y lo hizo predicador y nos enseñó, y él mismo dice, yo soy esto, yo soy esto y yo soy aquel. Porque a mí Dios me formó, me instruyó. Así como Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar el corazón, como lo hizo con Saúl, como lo hizo con el apóstol Pablo, allá 3 días ciego, para que pudiera él entender cuál era su tarea con respecto a la obra del Señor, con respecto a los gentiles o a las naciones, como lo llama el Señor en su palabra. Ahora, fíjense que el Señor llamó a Abraham, el Señor llamó a Moisés, el Señor llamó a Samuel, y el Señor ha llamado a muchos. Fíjense que el domingo cuando yo hablaba, yo me acerqué, o una persona se acercó, y yo le dije, usted tiene un llamado a ser profeta. Y ella se rió y dijo, sí. Y a mí ya el Señor me llamó, pero con miedo yo salí corriendo. Yo no quise escuchar porque me dio mucho miedo. Y eso es lo que el Señor quiere quitar de nosotros. ¿Por qué nos da miedo que el Señor nos hable? Qué bonito es poder escuchar la voz de Dios. Así sea para que nos instruya o de pronto para que me corrija que venimos haciendo lo incorrecto. Entonces yo le decía, bueno, me alegra que el Señor le esté confirmando que usted tiene un llamado para ser profeta, para que sea enviada a llevar el mensaje, porque esa es la función del profeta. Ahora, fíjese que en la segunda parte o la segunda, definición de lo que es un profeta, dice, y lo reviste de poder y su autoridad para hacer, hablar en el nombre de Dios. ¿Qué me está diciendo a mí aquí en esta parte y en esta definición? Dice, y lo reviste. ¿Qué quiere decir? Que Él me va a dar una vestidura. Él me va a dar un poder. Él me va a dar a mí autoridad. ¿Para qué? Para que usted hable y para que nosotros hagamos en el nombre del Señor. Si nosotros pensamos un poquito en los profetas del antiguo pacto, el profeta hace milagros. ¿O no hizo el profeta resucitaciones? El profeta de Dios da instrucciones para que la persona salga de una situación, para que la persona sea cuidada de la muerte, para que la persona le ayude a aquel que está en problemas a encaminarse. Si no, miremos la viuda de Sarepta. Y el Señor, ¿qué le dijo al profeta? Vas a ir y allí va a estar una viuda y ella lo va a alimentar. Pero el Señor no dijo que le iba a hacer un milagro. Vaya para allá porque ella lo necesita. Y cuando este profeta llegó y le pidió, pues ella tenía solamente algo, un puñado de harina, un poquito de aceite para él, su hija, y dejarnos morir. Fíjese que a veces nosotros, porque no vemos abundancia
Y el mismo desconocimiento que nosotros tenemos de las cosas de Dios nos puede llevar a eso. Voy a esperar aquí a que me muera. Me voy a comer aquí lo último que tengo. O el miedo y el temor que tiene el pueblo colombiano debido a la situación a la que nos aproximamos. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros no dependemos del hombre. Nosotros no dependemos del hombre. Si usted es un hijo de Dios, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, si nosotros somos llamados del Señor, Él mismo se va a encargar de nuestras necesidades. Él mismo se va a encargar de todos nosotros, porque nosotros somos de Él. Él es mi papá. Y como es mi padre, me va a dar la comida, me va a dar la bebida, me va a vestir, me va a cuidar lo mismo que Él me ha dado. Entonces, ¿por qué nos asustamos? Porque la gente tiene un gran temor por esa situación. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que entre ellos mismos hay mucha confusión, entre ellos mismos hay muchas mentiras, entre ellos mismos están buscando aparentemente bendiciones para ellos, pero ellos mismos están trayendo su propia destrucción. Porque esa es la forma y la manera como el Señor va a juzgarlos. Porque si la tierra no lo juzgó, Dios sí lo va a juzgar. Porque nosotros, sí, Dios perdona el pecado, pero la consecuencia no. Y por eso Dios nos está diciendo, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué nos preocupamos por las cosas materiales? Si Dios en su casa de pronto tiene que abrir una fuente de agua en la pared, lo va a hacer. Si Dios va a que venga un cuervo y me traiga carne y pan, una hamburguesa, pues el Señor lo va a traer. Entonces, ¿dónde está nuestra fe, hermano? ¿Dónde está nuestra fe? Y si Dios tiene que levantar profetas, Dios tiene que levantar una persona para decirle a ese hermano, a esa hermana, levántese, anímese, fortalezcase, vuelva otra vez a caminar con el Señor, porque podemos resistir los que estemos pegados con el Señor. Los que estemos ahí sostenidos de la mano del Señor, los que nos estamos sosteniendo dentro del cuerpo de Cristo, porque el Señor está diciendo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y esto es lo que nos va a sostener a nosotros en nuestra congregación. El que vengamos aquí, nos congreguemos, nos animemos, nos fortalezcamos. Y es lo que me está diciendo aquí el Señor, que el Señor nos reviste de poder y nos ha dado su autoridad. Y fíjese que quiero invitarle a que vayamos a Mateo 10, que me llamaba la atención o me daba el Señor este versículo para poder hablar de lo que el Señor quiere que nosotros como sus elegidos y sus escogidos hagamos. Mateo 10, 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llamando ¿a quiénes? A sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Echen fuera. ¿Y para qué? Para que sanen toda enfermedad y dolencia. Dice que el Señor allí le dio poder. El Señor le dio autoridad ¿a quiénes? A los suyos. En ese momento eran 12. Aún fíjese que dentro de los suyos estaba Judas. A él también le dio autoridad. A él también le dio, porque el Señor no dijo, usted de los 11 sí, usted no, porque usted me va a vender, para usted más importante. No. Todos aquellos que hemos sido escogidos, seleccionados, todos tenemos revestimiento de poder. ¿Para qué? Para que usted haga. Para que nosotros prediquemos. Para que nosotros hablemos en el nombre del Señor. Porque usted y yo somos sus discípulos. Aquí no tiene nada que ver el título, que si usted es esto, usted es lo otro. No, aquí todos tenemos la misma función. Todos tenemos la misma función y todos somos igualitos en el Señor. Independiente que yo sea la cabeza visible, eso es diferente, pero eso a mí no me hace más importante que ustedes.
Eso no indica nada delante del Señor, solo que tengo una responsabilidad mayor. Pero todos somos igual de importantes para el Señor. ¿Ya? Y por eso aquí el Señor dice, entonces llamando, ¿a quién? A los suyos. Aquellos a quien el Padre le dio a su Hijo y su Hijo nos llamó para que nosotros hablemos en el nombre del Padre. Para que nosotros hagamos honor, para que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso dice, y nos dio autoridad. Usted tiene autoridad, hermano. Usted tiene autoridad y la autoridad es el poder, la autoridad es el reconocimiento como un elegido del Señor. Fíjense que en estos momentos en donde se están llamando a las diferentes personas para cumplir y para ejercer autoridad, representación de nuestro país en los diferentes lugares. Está aquí el uno, está el otro, y el elegido dice, a mí me parece es este, y eso es problema de cada cual. Porque aquí el Señor está diciendo, llamó a los suyos. Si usted es del Señor, usted ha sido llamado. Usted y yo hemos sido elegidos con una tarea específica. No quiere decir que, no es que mi Señor no me llamó porque como yo no tengo dinero, al Señor no le interesa su dinero. Es que como yo no sé hablar, y entonces la Biblia y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Eso es porque usted no confía en usted misma, como nos enseñó Cristian. Si yo no confío en mí, entonces yo voy a creer que no soy capaz de hacer nada. Si yo siempre estoy confesando una palabra con mi boca, pues yo siempre me lo voy a creer y no voy a salir de esa forma de pensar y de esa manera en que yo estoy sentada sobre un pensamiento que no me edifica, que no me deja crecer, que no me deja avanzar en lo que Dios quiere. Y dice, la palabra dice, me dio autoridad para echar fuera demonios, espíritus inmundos. Y dice también, para que echemos fuera, para que sanemos. ¿Y nosotros en qué condiciones estamos? Hay dolencias, hay enfermedad. ¿Por qué? Porque en el ambiente está. Y yo le he dicho al Señor, me dice, pero es que vuelvo y le repito, hija, que todas estas situaciones es ¿para qué? Para que se acerquen a mí. Acérquese a mí. Y mientras estemos con Él, independiente de que las cosas sean más complicadas, a mí de pronto me puede tocar, pero no me va a llevar a la muerte porque a menos que sea mi tiempo. Pero todavía no es el tiempo de muchos de nosotros. Todavía el Señor nos necesita porque tenemos una tarea por hacer. Y más en estos tiempos donde se ha levantado tanta mentira, en donde hay tantas cosas en las redes sociales y la gente ha creído ciegamente en lo que dicen ellos, porque no conocemos la palabra. Y dice la palabra, dice el Señor, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense que aquí el Señor le está diciendo, hable y haga en mi nombre. Usted tiene, y yo tengo la autoridad. Tenemos la autoridad, tenemos el revestimiento, porque el Señor nos ha dado de su poder. Así como el Señor era el pastor, era el profeta, era el mensajero, era el apóstol, era todo el Señor que fue capaz de darle a sus discípulos este poder, de delegarle, vaya, haga. Usted lo puede hacer porque yo lo dije, porque yo se lo ordeno. Porque yo, al igual que Moisés, cuando el Señor le dijo, reúname a 70, y de lo suyo, usted se lo va a dar a ellos. Eso mismo hizo Jesús. De lo de Él, se lo dio a sus discípulos. Y nosotros también hemos recibido su autoridad. El problema es que nosotros todavía no estamos convencidos de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque todavía hay desconocimiento. Todavía hay ese sentimiento que nos doblega y es el miedo, es el temor a hablar, el temor a que me digan que no,
Así como Chío y Miriam están yendo a los parques con un megáfono a hablar del Señor, acompáñelas. Acompaña a las hermanas al parque. Allí a hablar del Señor, a compartirle a toda esa gente. Y seguramente esa actitud suya que nos ha mandado el Señor a predicar, a enseñar de su obra redentora, para que no seamos engañados con el falso profeta, el falso Mesías, y para que nosotros no seamos engañados por el adversario. Porque, hermanos, el enemigo se está metiendo en nuestras casas con falsedades, nos está metiendo cosas. Por eso yo les decía, tenga cuidado, porque el enemigo puede utilizar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, a su tía, a la persona que no está tan metida con el Señor. Esa va a ser una presa fácil. ¿Para qué? Para llevarle a usted una supuesta solución y terminarla sacando fuera del camino o metiéndola en problemas. Fíjense que aquí el Señor está diciendo, vaya, haga. Pero no solamente yo le he dado a usted autoridad para que haga, en la parte espiritual de liberar, en la parte almática de sanar dolencia y en la parte física de sanar todo tipo de enfermedad. Ahora, aquí el Señor dice que le dio autoridad no solamente para hablar, sino también para hacer, sino para hablar. Y fíjense que cuando yo estudiaba esta parte de esta definición, donde dice que es aquel que Dios llamó, lo revistió de poder y autoridad para que usted haga y para que usted hable. Pero no lo que usted quiera hablar. Mire lo que dice el Señor en Juan 12:49, que a mí me gusta muchísimo esta cita bíblica. Me parece muy importante para nosotros que somos los discípulos del Señor. Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjese que si el Señor lo llamó y le dio autoridad para que usted haga y nosotros hablemos, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, sino lo que el Padre nos ha dado a través del Hijo. Y si usted y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a guiar. El Espíritu Santo me va a dar la palabra adecuada. El Espíritu Santo va a hacer que los milagros se manifiesten en mí a través de la obra del Señor. Por eso el Señor está diciendo, oiga, yo no hablo lo que a mí me parece. Yo hablo lo que mi papá me dijo que hablara. Y nosotros a veces hablamos cosas que ni siquiera son bíblicas. Como yo le decía a este caballero que me llamó esta mañana, yo le decía, el problema es que nosotros confiamos en el hombre y es que a mí me parece que eso es así, es que no es lo que a usted le parece, mi querido hermano, es lo que está escrito en la Biblia. Y si nosotros no leemos la Escritura, entonces usted ¿cómo va a hablar lo que el Señor dice en su palabra? Porque el diablo también conoce la Escritura. El diablo también sabe la palabra. O le va a quitar o le va a añadir o la va a poner a dudar del conocimiento que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso aquí el Señor dice, yo no vine a hablar por mi propia cuenta. Yo vine a hablar lo que mi papá me dio un mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo como me amo yo. Eso fue lo que mi padre me mandó a hablar. Me mandó a decir. ¿Qué me mandó a hacer? A sanar al ciego, a abrirle los oídos a los sordos, a despegar la lengua del mudo, al que tiene discapacidad. Me mandó a hacer
para glorificar el nombre del Padre, para que la gente crea en el Hijo, porque Él es el que abrió puertas, Él es el que quitó el velo para que el hacer y hablar en el nombre del Señor lo podamos hacer. Y a nosotros nos cuesta trabajo hablar en el nombre del Señor y peor hacer en el nombre del Señor, porque nosotros no hacemos. Nos llaman a orar por alguien y, ay, no voy a decirle a Pepito que ese como que está más pegado el Señor. Pero si es que le están diciendo a usted. Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo, usted y yo no podemos hablar lo que creemos o lo que nos parece. Y el Señor no puede enseñar nada diferente a lo que está en la Biblia. No es que a mí me parece, yo lo entiendo por este lado. No, es que no es lo que usted entiende, hermano. Es lo que está escrito en la Biblia y es la guía. La instrucción me la da a mí el Espíritu de Dios. Porque un profeta es una persona que es inspirada por el Espíritu Santo. Es una persona que tiene llenura del Espíritu Santo. Es una persona que tiene un caminar íntegro delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo venimos a hablar en el nombre del Padre. Nosotros venimos a santificar al Señor. Venimos a glorificar al Padre y al Hijo también. Y en nosotros hay muchos temores, hermano. Nos da miedo hablarle a la gente. Nos da temor hablarle a la gente del Señor, hablarle de Cristo. Y por eso aquí el Señor está diciendo, Él me dio un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Vuelvo y se lo repito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ame a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el mandamiento, es el más grande, el principal, el que si amamos a Dios hemos guardado todo. Y si yo amo a Dios, no cometo faltas, no cometo pecado. Sino que el amor que yo siento por el Señor, yo lo llevo, como hablamos ahorita con Chío, de un señor que hace unos programas desde Israel, en donde muestra los sitios geniales de la misma Biblia. Usted sabe que la geografía de Israel es un poquito complicada. Y como no la conocemos, si no conocemos la geografía de nuestro país, menos de Israel. Nosotros amamos a Israel y nos conmueve Israel y todo lo que tenga que ver con el pueblo del Señor, a nosotros nos interesa. Pero cuando yo le decía a ella que anoche había visto este video de este personaje, donde él hablaba y nos mostraba en el video cómo el río Jordán va recorriendo todo el desierto y va a desembocar en el Mar Muerto. Y esa unión entre el Mar Muerto y esa unión entre el río Jordán y el Mar Muerto. Y yo cuando veía eso, yo sentía una cosa en mi ser. Y lágrimas salían, yo decía, Señor, qué bueno que Él está allá. Qué lindo que está pisando su tierra, Señor. Y veía cómo el pueblo del Señor ama a sus líderes. Respetan a sus líderes tanto como si fueran sus propios dioses. Porque para ellos es muy importante Moisés. Para ellos es supremamente importante José, porque a través de José, como ellos hablan y dicen, a través de él, Dios nos guardó de ser muertos, porque por él nosotros comimos, por él nosotros nos formamos como un pueblo. Y daban para ir a ese sitio donde estaba la tumba de este personaje que era José, tenían que pasar por un sitio en donde estaban los enemigos. Y a ellos decían, no nos importa, queremos ir a la tumba de nuestro hermano, de aquel hombre que dio su vida, que se entregó, que nos dio de comer, que no permitió que desapareciéramos de la tierra.
Y yo miraba y yo decía, Señor, con esa pasión que van a ver a una tumba, una tierra, una tumba, y nosotros pues no tenemos pasión por Cristo. ¿Por qué no nos emocionamos como ellos se emocionan cuando van a las tumbas de sus patriarcas, cuando van a las tumbas de las mujeres de sus patriarcas? Porque para ellos es importante. Y nosotros hablamos del patriarca, hablamos de los líderes, hablamos del pueblo. Nosotros nos respetamos a aquellos a quien Dios nos ha puesto para direccionar a un pueblo. Y daban la vida. Y yo decía, Señor, y yo miraba cómo se exponían a que le tiraban ladrillos, los insultaban y cantaban con ese regocijo en el bus donde iba. Y no iba un bus, iban un montón. Y era una fiesta, esa fiesta creo que la hacen 2 veces en el año. Y eso se apunta, entonces un montón de gente simplemente para ir a cantarle a aquel que está en esa tumba. Porque para ellos fue importante. Y muchas otras cosas más que muestra este varón de Dios. Porque es un argentino con raíces judías y se fue para Israel y viene haciendo su trabajo, su labor, mostrándole al mundo la tierra del Señor, los lugares importantes. Porque la palabra de Dios habla de que hay una puerta de oro en donde el Señor pondrá su pie, la tierra se abrirá y ahí vendrá el Señor. Y Él mostraba y yo me quedé así. Yo decía, Dios mío, la puerta de oro, lo que habla el Señor. Así sea por internet, pero la vi. O sea, es lo que uno siente con las cosas de Dios. Y poder tener un poquito uno de claridad con respecto a esos sitios que uno conoce, pero no conoce, no sabe. Y a veces uno coge el mapa y como que uno dice, ¿para dónde es? ¿Para arriba o para abajo? ¿Y qué hay alrededor? Porque, vuelvo y le digo, su geografía es importante. Mira, hermano, para ellos es tan importante esa puerta dorada, que no es dorada porque ahí es donde va a entrar el Señor. Y dicen que lo que pusieron alrededor de la puerta, así alrededor, fueron tumbas. Porque dicen que como para los judíos no es permitido, digamos, meterse con los muertos, por eso pusieron todo eso ahí. Porque el Mesías o la gente del Señor no se puede juntar con los muertos. Y esos dicen, esos serán los primeros que resucitan cuando venga el Señor. Y uno miraba y yo decía, Dios mío, o sea, eso es fantástico, eso es bonito, uno poder sentir lo que ese hombre con sus lágrimas en sus ojos, hablando de esta tierra del Señor, la tierra de donde viene nuestro Salvador, donde viene nuestro Redentor, en donde vamos a vivir todos, porque eso lo dice la Biblia. Nosotros vamos a vivir en Jerusalén cuando venga el Señor. Esa es nuestra tierra. Esa es nuestra tierra, hermano. Ahorita nosotros estamos aquí de paso. Y si usted quiere irse, pues tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice el Señor. Ahora, hermano, si usted y yo hemos sido llamados para llevar un mensaje, el Señor le va a decir, usted qué tiene que decir y cómo, porque decir en el lenguaje quiere decir qué, y hablar en la parte espiritual significa cómo. ¿Cómo le digo yo a esa persona que está en idolatría? ¿Cómo hoy le digo yo a esa persona que el Señor le manda a decir, arrepiéntase? ¿Cómo le digo yo a ese pueblo, como lo hicieron los profetas, le dieron las instrucciones de cómo volver sus caminos al Señor? Porque el Señor nos va a decir cómo, porque hay muchas cosas que uno dice, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me pongo yo esto? ¿Cómo sano, Señor? Y la Biblia misma me dice, imponga sus manos. Eso es lo que yo hago. Y me unto de aceite y me pongo las manos con aceite en la parte que tenga la dolencia o en la situación, y oro y espero que Dios sane si me quiere sanar, o espero que Dios haga la tarea.
Y yo sigo en mi camino y yo sigo esperando porque el Señor nos tiene que llevar a confiar en Él. Y por eso aquí el Señor está diciendo, mire, yo no vengo a hablar por mi propia cuenta. Yo fui enviado, fui traído por mi Padre y yo vengo a hacer lo que Él me dijo. Yo no vine a juzgarlos, hay alguien que lo juzga, la palabra. La Biblia es la que me va a juzgar a mí, porque es lo que me dice la Escritura. Ahora, ese profeta o esa persona que fue llamada, elegida, seleccionada por el Señor para que usted tenga el poder, porque usted lo tiene, yo lo tengo, para hablar, para hacer. Ahora dice que ese llamado es con un propósito, y ese propósito es de revestirnos de autoridad para que usted diga y para que usted hable. O sea, ese es el propósito de usted y de mí, llamados para ser enviados. Porque si usted mira y analiza la palabra apóstol, eso es una palabra griega. Y usted en el Antiguo Pacto usted no lo encuentra. Pero usted se encuentra la palabra mensajero, porque la palabra apóstol en el hebreo significa mensajero. Es un mensajero. Todos nosotros hemos sido enviados, lo dice el Señor en Mateo. Lo dice el Señor en Mateo. Yo los he enviado para que liberen, prediquen, bauticen, hagan esto. Yo los envío. Así como el Señor envió a sus discípulos, ahora nosotros también fuimos enviados. No tenemos a Jesús como ellos lo tuvieron, pero tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos a Cristo aquí, su Espíritu lo tenemos en nuestro corazón. Y Él es el que nos está guiando, nos está instruyendo, nos está preparando para una buena obra. Por eso el Señor va a prepararnos y va a mirar. Por eso las situaciones, hermanos, que cada uno de nosotros estamos viviendo, es lo que dice el Señor en su palabra. Porque quiero ver qué hay en su corazón. No Él, sino que nosotros, debido a ese problema, a esa situación, a esa circunstancia, a esa decisión de Dios, cómo yo me comporté. ¿Cuál fue mi reacción con respecto a la voluntad de Dios? ¿Ya? Y por eso dice en Juan 12:50, dice, y sé, dice el Señor, dice, y sé que en su mandamiento, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que lo diga. Pero fíjense que Él dice, yo sé. Ese sé hace referencia a conocimiento. Al conocimiento que cada uno de nosotros tenemos con respecto a la obra de Cristo. Con respecto a la obra del Señor. Por eso Él dice, yo sé que su mandamiento es vida eterna. Que su mandamiento es que lo amemos a Él. Porque si yo lo amo a Él, pues yo entro a la vida eterna. Pero yo no puedo decir que amo al Señor cuando yo sigo transgrediendo la ley. Cuando yo sigo cometiendo pecado. Que a estas alturas yo ya tengo que haber vencido esa situación. Eso le digo a una recién nacida en el Señor. Y de pronto los recién nacidos nos están dando sopa y seco a nosotros. Los que ya tenemos un tiempo en el caminar con el Señor. Entonces por eso el Señor está diciendo, así pues, yo hablo como mi Padre me dijo que hiciera. ¿Cómo tenemos que hablar? Lo que está escrito en la Biblia. Yo no puedo inventar. Así como le decía yo esta mañana al muchacho, usted no puede hablar lo que a usted le parece. Usted tiene que hablar lo que dice la Escritura. Y yo le decía, fíjese que hoy en día uno está escuchando una cantidad de vocabulario que no está en la Biblia, y eso lo habla el cristiano.
Yo le decía, ¿cómo así que empoderarse? Y él se reía y se decía, ay, mi querida pastor. Y eso nos dicen en la iglesia, que la mujer tiene que empoderarse y que tiene que empoderarse. Yo le dije, ¿y dónde dice eso en la Biblia? El Señor nos manda a sujetarnos, a ser sumisas a Él y no a engrandecernos, sino a querer que somos más grandes. Por eso hay tanta falsedad y tanta mentira, tanta jactancia, tanto orgullo, tanta prepotencia en estas personas que predican del Señor, en donde se habla un lenguaje que no es bíblico, un lenguaje que no le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Y yo le decía, nosotros no podemos hablar de esto. Usted no puede decir estas cosas, porque eso es donde dice en la Biblia. Y él se reía y decía, ay, sí, de verdad que estamos mal. Uy, yo sí sabía que tenía que llamarla a usted para poderle contar este sueño que yo tengo. Y me contó su sueño. Y yo, porque es que yo sabía, yo dije, no, Señor, yo voy a llamarla a mi pastora y él no es de acá. Y voy a llamarle porque es que usted es mi pastora. Yo no me congrego en ninguna parte. Yo estoy viéndola a usted y me edifico con sus cosas. Sí, yo escucho y eso, pero es que hay cosas que uno dice, eso no dice la Biblia. Y yo le decía, hermano, usted tiene que sujetarse a lo que dice la palabra. Por eso es importante, hermano, lo que nosotros siempre les decimos a usted, lea la palabra, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento tenga usted de la palabra, ¿qué me dice el proverbio? Más fácil me es a mí discernir cuando me están hablando y cuando me están diciendo, vaya, haga, cuando el Señor no me ha mandado a decir eso. Por eso mucha gente, hay una cantidad de cosas en los altares. A mí me da mucho pesar con un hermano que estudió conmigo ahí en el seminario y que Dios lo llamó a ser pastor. Y yo le ayudé a hacerlo de su personería jurídica. Y cuando yo fui, lo primero que tenía eran las danzas y las mujeres bailando ahí. Yo decía, bueno, ¿y este qué? Porque eso no es del Señor. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Porque queremos parecernos a los demás. No somos únicos. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted se marque la diferencia con los demás. Y la diferencia me la da a mí el que yo me alinee a las cosas de Dios. Y la gente, eso es lo que le gusta. Los grupos y las orquestonas. Eso no implica nada delante de Dios. Y eso es lo que nos sentimos orgullosos de los demás. ¿Y usted qué? Es que el Señor no me va a juzgar a mí o el Señor no me va a recompensar a mí porque yo veía la iglesia tal que tenía y que hay a ellos que cada uno responda por lo suyo. El Señor le va a pedir cuentas de lo suyo, del mandamiento que le dio a cada uno de ustedes, del mandamiento de predicar, de enseñar la obra de Cristo. Y por eso dice, como el Padre me ha dicho que yo diga. Y la gente dice, pero yo cómo comparto del Señor. Usted no sabe lo que dice Pablo, que tiene que hablar es que de la obra expiatoria, hablar del amor de Dios, hablar del perdón del Señor. Porque así como el Señor le dio un sueño a este caballero, yo le decía, mire, lo que Dios le está diciendo es que el diablo lo va a engañar y usted se va a ir detrás de él. Eso es lo que el Señor le está mostrando a usted en el sueño. ¿Cómo así? Explíqueme. Le dije, claro. ¿Y a quién está utilizando? La figura de su mamá. Porque cuando usted nombró a Jesús, el diablo se volteó y usted vio que no era su mamá, era el diablo vestido usando la figura de su mamá. Le dije, y usted salió corriendo. Y así va a venir el diablo. Va a utilizar a las mismas personas ¿para qué? Para llevarme, para sacarme. Dijo, yo no lo había visto así. Yo sí sabía que tenía que llamarlo a usted. Y gracias, Elsie. Gracias, pastora, porque la verdad que yo he aprendido mucho, mucho con lo que Dios le ha enseñado a usted. Yo le dije, cuídese, porque Dios ya le mostró a usted, hermano. Dios ya le mostró a usted el devenir, el futuro de algo que usted va a vivir. Tenga cuidado, porque ya Dios le mostró un sueño. ¿Y cuál va a ser su reacción? Y ahí utilizaba a la hermana
y a la mamá. Y cuando ya el Señor mostró que eso no era, ahí sí salió corriendo a buscar a Cristo. Por eso es lo que le digo, hermano, cuídense. Cuídese hasta, como dice el Señor en su palabra, hasta con el que usted duerme a su lado. Cuídese, dice el Señor. Porque usted no sabe si el enemigo lo va a utilizar para qué. Para sacarla, para apartarla del camino del Señor. Entonces fíjense que esta definición de la que nos da el diccionario o la Biblia Kadosh en su diccionario, era lo que yo decía, yo quiero analizar esta definición que me da a mí este diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque es que aquí el Señor dice que nosotros fuimos llamados, elegidos, seleccionados por el Señor. Y si nosotros hemos sido y usted le ha dicho sí al Señor, entonces dese que usted tiene poder para hablar y hacer en el nombre del Señor. Pero nos corresponde que alimentarnos de las cosas de Dios. Nos corresponde caminar en integridad. Nos corresponde, como dice el apóstol Pedro en la palabra donde dice que el Señor va a usar al profeta que tiene santidad. Va a usar a aquel que tiene santidad. El espíritu de santidad debe estar en nosotros. ¿Para qué? Para que yo pueda oír el mensaje del Señor. Para que yo pueda hablarle a la gente del devenir de las cosas. Si no, miremos la cantidad de muertes, la cantidad de atracos, o sea, unas cosas que uno se queda asombrado y yo veo todo esto y yo lo único que hago es llorar y decirle, Señor, ayúdenos, porque esto cada día es más complicado. La tierra está llena de violencia, la tierra está llena de mucha oscuridad. Entre los unos y los otros nos estamos matando. Solo por quitarle un celular, por quitarle la moto, o porque simplemente tengo amargura contra esa persona, o porque quiero el poder y entonces necesito quitar todo esto de mi camino para poder llegar allá. Porque es complicado, hermano. Muy complicado lo que se está viviendo aquí en la tierra. Y yo lo único que le decía, Señor, protégeme, guárdeme, porque las situaciones las situaciones para nosotros los predicadores cada día se va a complicar. Cada día se va a complicar. En muchos países ya no se permite hablar del Señor. ¿Y cuántos han encontrado predicando y les han quitado la cabeza? ¿Por qué? Porque no se permite hablar. Si no, vaya, mire lo que están aprobando en el Congreso. Están aprobando cosas que no se había permitido, pero que ahora con todo ese montón de personas, ellos sí lo están aprobando, porque les conviene a ellos, no le conviene a la gente, le conviene a ellos, porque ellos son los adversarios, son los que van a hacerle daño al cuerpo de Cristo. Y por eso, hermano, aquí lo que dice el Señor, el propósito del llamado del Señor es que usted hable y haga lo que Dios nos ha mandado a hacer. A predicar, a enseñar, a imponer manos para que la gente sea sanada. Pero si no queremos salir, si no queremos cumplirle al Señor, entonces, ¿qué dice el Señor? Serás cortado. Porque yo no voy a tener en mi viña, no voy a tener en mi cuerpo personas infructuosas. ¿De qué me sirve que yo solamente me esté alimentando, pero no le estoy dando nada a nadie? ¿Qué verdadero fruto yo estoy teniendo? Ninguno. Entonces, fíjense que esta definición era lo que me llamaba a mí la atención, de que todos y cada uno de nosotros vamos a ser usados por el Señor. Y yo pensaba, yo decía, Señor, me llama o viene a mi mente o a mi corazón o a mi conocimiento, donde el Señor dice que va a llegar el momento en que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. Porque es Dios quien nos va a dar la enseñanza. Es Dios, así como Dios enseñaba a quien, a Jesús le dio el mandamiento
le dijo cómo resucitar, le dio todas las instrucciones. A nosotros también el Señor nos va a decir. Porque si no hay sinceros, si no hay personas que enseñemos la verdad, ¿a quién le corresponde hacer la tarea? Al Padre. Porque Él mismo dijo, yo voy a colocar el mandamiento. Yo voy a escribir en su corazón y en su mente mi palabra. Yo soy el que lo voy a decir. Yo soy el que lo voy a guiar. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos hecho la tarea al Señor. Porque nos hemos dejado llevar, ¿por qué? Por las cosas baladíes, por el miedo, por el temor, porque es que yo me senté sobre este concepto, yo me senté sobre este pensamiento y ahí nadie me para. Y resulta que eso no es así. Porque seguramente estamos cerrados en esas apreciaciones. Por eso aquí el Señor nos está diciendo, el profeta es aquella persona que Dios ha elegido con un propósito para que usted lleve un mensaje, para que usted obre y haga en el nombre del Señor. Ese es un profeta. Así como, ¿qué hace el mensajero? ¿Qué hacía Pablo? Predicar, sanar, porque esas son las funciones, porque el Señor nos ha dado a nosotros esas que se llaman señales y que en el antiguo pacto se llaman marcas o señales del profeta. Porque el profeta siempre ha existido y existirá hasta el final de los tiempos. Porque el profeta es aquel que viene a traer un vínculo, una relación entre el pueblo y Dios, entre cada uno de nosotros y las disposiciones de Dios. Pero para eso tenemos que tener una relación con el Señor. Tenemos que tener una relación con su palabra. Debemos de cuidar nuestra forma de hablar, la forma como expresamos las cosas. Porque qué tal que una persona que dice soy del Señor, pero su lenguaje es suez, vaso, vulgar. No. A nosotros nos deben distinguir, es por mi forma de hablar. ¿Por qué a nosotros nos distinguen allá afuera? ¿Usted es cristiana? Por nuestra forma de hablar. Por la manera como decimos las cosas. Porque eso nos identifica que somos del cuerpo de Cristo. Porque ya no hay disensiones, ya no hay pleito, ya no hay pelea. Porque nosotros mismos tomamos esa decisión de querer hacer las cosas para el Señor. Pero el Señor nos ha llamado, hermano. El Señor la llamó a usted, lo llamó al hermano, llamó a los hermanos que nos ven al otro lado de nuestras redes. A ellos el Señor los ha llamado ¿para qué? Para que vayan y hagan discípulos para el Señor. Que sanen, que prediquen, que hablen y llenen la tierra de la presencia del Señor. Es lo que nos ha dicho el Señor. Y muchos de nosotros vamos a ser enviados, vamos a ser usados por el Señor. Que es lo que siempre le he dicho al Señor. Úsenos, Señor. Permita imponer las manos y entonces haga ese milagro para que yo me sienta segura. Para que haga esa señal, para que se dé ese prodigio, para que yo me sienta segura que yo estoy con Él. Porque muchos tenemos conocimiento y nos llenamos como esponjas, nos llenamos, y en el momento que necesitamos orar, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo? Es que, ¿qué tal que yo ore y se muera? Pues se murió. Porque si era la voluntad de Dios, y si Dios le está diciendo a usted una palabra, le está mostrando un sueño, le está mostrando una visión, pregúntele al Señor, ¿qué me quiere mostrar con eso? Porque Dios mismo va a elegir la forma y la manera como se quiere comunicar con usted. Dios mismo es el que va a decir. Si Dios quiere hablarle a usted a través de un sueño, o Dios quiere hablarle a usted a través de una visión, o Dios simplemente quiere hablarle a través de su voz, como dice la palabra. Y yo le decía, creo que anoche, antes de irme a dormir, que yo me acuesto y empiezo a hablar con Él y empiezo a decirle cosas. Señor, tal cosa, Señor, esto. Señor, ¿por qué no me da una palabra? Y me dio la Biblia, me dijo, toma. Y yo decía, ay, Señor, la Biblia. Y me dijo, sí, es que ahí está, ahí yo estoy. ¿Sobre qué quiere que le hable? Abra la Biblia, estudie la Biblia y ahí yo le estoy hablando. Y me pareció tan bonito
como esa actitud del Señor, porque Él me mostró la palabra de Dios, Él me entregó la Biblia. Y yo decía, bueno, Señor, amén. Porque si yo me alineo y si yo solamente camino dentro de lo que dice la Biblia, yo voy caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero tengo que someterme a lo que dice la palabra, porque muchos cogen un versículo y se van por allá para hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. O sea, la tarea de nosotros como enviados del Señor, sea como pastor, sea como maestro, sea como profeta, sea como evangelista, es que ese mensaje que usted le lleva a alguien, esa persona se acerca al Señor. Esa es la tarea. La tarea mía es que usted se acerque al Señor. Por eso yo siempre digo, lea la Biblia, por eso es que yo le digo, oremos, por eso es que yo le digo esto, porque mi objetivo es que usted se acerque a Dios. Yo no le digo, vamos entonces a hacer tal cosa, vamos a tomar todos un vasito con agua y ahí viene el mover y el fluir del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? Porque eso es lo que se está moviendo. Todavía se mueven ese tipo de cosas en muchas congregaciones. Y dice, Dios mío, pero ¿qué le pasa al pueblo? Ignorantes. Como aquel que está llevando al pueblo, como dice el Señor, un guía de ciego, un ciego guiando ciego, todos van para el hueco. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados con una finalidad, ir y llevar la palabra. Y si usted va a llevar el mensaje, a llevar la palabra del Señor, usted está revestido de poder para que usted haga y para que usted hable en el nombre del Señor. Y para que la gente conozca de Cristo, de la obra del Señor. Es lo que me enseña la Biblia, es lo que me está hablando a mí el Señor de la tarea del profeta. Porque Dios, en estos tiempos donde se va a mover el profeta falso, los antimesías, entonces Dios tiene que levantar los verdaderos para que haya la pugna y para que nosotros conozcamos que estamos en la verdad. Porque mientras no haya esos encuentros, que no hayan esas situaciones que tenemos que vivir, nosotros no vamos a saber si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Pongámonos en pie y vamos a orar, por favor. Amado Dios, soberano Cristo, hoy venimos, Señor, a escuchar su palabra, a que tú nos des ese conocimiento de su palabra, para que cada uno de nosotros podamos ir a llevar el mensaje. Cristo vino, Señor, a hablarnos del reino, a hablarnos de la vida eterna. Siempre, todo cuando Él hablaba, siempre hablaba del Padre. Glorificaba al Padre. Y todo lo que hacía era en honor al Padre. Nosotros también, Señor. A nosotros también tú nos has llamado para glorificar al Padre, para glorificar a Cristo, Señor, para que Él sea honrado, para que el mundo vuelva sus ojos y su corazón hacia la palabra, hacia Cristo, Señor, para que cuando llegamos al reino, Señor, tú nos des galardones, para que podamos ver a esas personas que pudimos hablarle del reino, pero que nosotros tenemos que dar un testimonio, Señor. ¿De qué me sirve, Padre, hablarle a la gente de ti cuando mi testimonio no es adecuado, Señor? Cuando el mundo nos juzga y juzgan, Señor, a ti, Padre, porque nosotros no somos de testimonio. Porque el mundo está más arraigado en nosotros que su palabra, Señor. Porque no hay una verdadera convicción y una conversión de las cosas tuyas, Señor. Jesús no vino, Señor, a hacer su voluntad. Jesús no vino a establecer vínculos con nadie, Señor. Vino a establecer un pueblo, a establecer a unos discípulos, a darles autoridad y poder para hacer y hablar en honor a su nombre y en honor del Padre. Por eso nosotros también queremos, Señor, queremos que tú nos ayudes a quitar ese miedo y ese temor, que podamos salir a hablarle a la gente de Cristo, Señor, hablarle de su obra, Señor,
porque allá afuera hay mucha gente esperando del mensaje y de la palabra. Bendiga, Señor, las hermanas que están yendo al parque, Señor. Bendiga, Señor, ese megáfono, Señor, que tú colocaste en las manos de nuestras hermanas, Señor. Bendiga, Señor, cada palabra que sale de las personas que están allí, Señor, llevando su palabra. No sabemos, Señor, que se pueda levantar, pero estamos cumpliendo su palabra. Tú nos guardarás, tú nos cuidarás, Señor. Y eso nos ayudará a crecer y nos ayudará, Señor, para entrar en el reino, a los galardones. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por estas hermanas, Señor, que tienen este valor, esta gallardía, que salen a cumplir su labor, Señor. Invitamos a todos aquellos que quieran ir, que se comuniquen con Rocío, con la hermana Miriam, Señor, y decirle cuál es la próxima parada para ir y llevar la palabra. Gracias, Señor, porque eso nos va a dar mayor autoridad y poder para saber que vamos en el camino fiel y verdadero, Señor. Gracias, Divino Salvador. Bendiga a los hermanos, Señor, que nos escuchan a través de nuestra red, Señor. Bendiga a los hermanos de Medellín, de Bogotá, la hermana allí en Arauca, Señor. La hermana, Señor, de Cartagena. Los hermanos de aquí de Bucaramanga, de Piedecuesta, de Girón, de Lebrija, Señor. Gracias, Dios, por abrir puertas para el Evangelio, para la palabra, para el mensaje, Señor. Sigo orando por sanidades, Señor. Sigo orando para que tú sigas sanando el cuerpo de Cristo. Sigo orando para que la gente se motive, Señor, a buscarte en el templo, como lo hacía Jesús, que venía a escuchar, pero también venía a predicar, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, soberano. Bendíganos en tu santo nombre, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Permítanos, Señor, discernir cuando el enemigo venga con vestiduras falsas, con artimañas, con mentiras, con soluciones falsas. Bendito sea, Señor. Que no confiemos, Señor, en nada ni en nadie, solo lo que dice su palabra, lo que dice la Escritura. Bendíganos, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén.